Jornada de hoy tenemos aquí en la mesa de 8 a.m. a Gonzalo Sibila, el ministro de Desarrollo Social. ¿Cómo le va? Un gusto estar acá. Hola, ¿Toma mate buen día. usted? Sí, tomo mate, bastante. Soy de los que capaz estoy que- tomando los kilos que no toman ustedes. me parece. Ah, Está acá bueno. tenemos uno. Ahí está. Acá Nos vamos encontrando. Acá tenemos uno. Ministro, bueno, en las últimas horas se conoció, bueno, una decisión del gobierno de la incorporación, de ir a buscar a estos niños y a estos adolescentes que no están integrados al sistema educativo. En este caso se habló de asignaciones familiares, no la cobran, pero la importancia es el vínculo con el sistema educativo. ¿De qué forma el MIDES busca que estos niños y estos adolescentes puedan incorporarse a la educación? Bueno, es una iniciativa que la verdad que valoramos como muy positiva en la medida en que empezó a ejecutarse, ¿no? Ustedes saben que todos los años aparece un registro de gurises, de gurisas que no están inscriptos en el sistema educativo. Entonces, generalmente lo que se discute es el tema de la asignación familiar, si se suspende, si no se suspende. Bueno, hay un marco legal que está vigente en ese sentido. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a darle una vuelta a esto. En realidad, si hay gurises que no están asistiendo al sistema educativo es porque algo está pasando en esos hogares. Y eso no nos puede mantener a nosotros indiferentes o pensar que porque mandamos un mensaje diciendo si no te inscribís te vamos a sacar la asignación familiar, se va a resolver algo. La evidencia muestra que, por ejemplo, por poner un caso el año pasado, pero esto se reitera en años anteriores, había 6.000 gurises registrados por el sistema en esta condición, que no estaban inscriptos, y ante el aviso de que se iba a suspender la asignación se revincularon 300. Nosotros ahora lo que hicimos fue, bueno, asumir una actitud proactiva, podríamos decir. Salimos al territorio, salimos también a través de llamadas telefónicas a buscar a esos gurises, a contactar a sus familias, y esa estrategia, que aparte fue interinstitucional, no de una sola agencia o organismo del Estado, permitió que más de 2.000 de los 5.000 y poco que estaban en esta condición se revincularan. Entonces, que casi la mitad de los gurises y gurisas que estaban en esa lista se hayan revinculado a partir de esta iniciativa nos muestra que si empezamos esto antes, que es lo que queremos hacer el año que viene, que si además intensificamos este trabajo por parte de las instituciones, seguramente podamos todavía revincular más. De hecho, vamos a seguir haciéndolo en estos días. Y bueno, nos parece muy importante. Y obviamente debe ser multicausal, ¿no? Los motivos por los cuales los padres dejan de enviar al sistema educativo a sus hijos, pero en ese contacto directo que llevó a esta cifra tan interesante, ¿qué rescataron? ¿Cuáles fueron las principales causas por las cuales se había dejado de asistir a los centros educativos? Bueno, hay situaciones... Porque eso es lo que hay que trabajar. Sí, exacto, totalmente. Como bien decís, es multicausal, hay situaciones diversas. Obviamente que muchas de estas situaciones están vinculadas con dificultades socioeconómicas, con condiciones de las familias también, que tienen que ver con los cuidados de las personas que están en el hogar, que tienen que ver también con un entorno que a veces por ahí no acompaña esto como una prioridad. Muchas veces tiene que ver, en el caso de la educación media, sobre todo con gurises que están haciendo otras actividades y para los cuales la oferta educativa tampoco es convocante, ¿no? Entonces, acá hay un desafío que lo hemos conversado mucho con el presidente de ANEP, con el maestro. Es que se interesen en el sistema educativo. Sí, y que el sistema educativo se interese también en ellos, en el sentido de que se deje interpelar por esto, ¿no? Si vos tenés miles de gurises que se desafectan del sistema, capaz que hay algo también en la propuesta del sistema que tiene que cambiar. Entonces, no es el sistema educativo solo. Yo soy profesor y nunca me gustó cuando se ponía en la educación la expectativa de todo, porque sucede que fallan muchas otras cosas en la sociedad, en el Estado, pero el sistema educativo tiene que repensar, evidentemente, su oferta, y la política pública en general también generar estrategias para estas situaciones. Entonces nosotros detectamos también a partir de esta búsqueda vacancias o dificultades de la política pública, cosas que tiene que corregir el Estado. Eso lo estamos sistematizando, obviamente no es algo para afirmarlo a la ligera, digamos es esto o aquello lo que tenemos que hacer, hay mucha cosa para trabajar y lo interesante es que se generó una articulación, una coordinación entre instituciones que nos permite dar un salto en la respuesta como está quedando en evidencia a través de la cantidad de problemas de gurises. accesibilidad detectaron en algunos casos, porque hoy en día los centros educativos hay un número importante. Yo creo que más o menos todos, capaz que en el interior no tanto, pero se tienen centros educativos cerca. ¿Se detectó algún tipo de problemas en los cuales no es porque no tenían ningún centro cerca o no?
Bueno, que yo haya que pensar en no una es una generarle, situación, no. no es una situación que podamos decir significativa desde el punto ¿Y de la vista. violencia en los barrios? La violencia en los barrios obviamente que impacta más allá de lo que declaran incluso las familias o Claro. los gurises, sabemos El que miedo impacta, de ¿no? que le suceda Sí, algo. totalmente. La violencia en los barrios es un factor importante, es una barrera, es una dificultad y además muchas veces también los círculos de violencia involucran a las familias, entonces, bueno, allí hay dinámicas que no tienen mucho que ver con los objetivos que nosotros nos planteamos. Entonces, realmente es mucho lo que hay para trabajar. Los equipos trabajaron con mucho esfuerzo, lo siguen haciendo. Ahora, yo decía ayer mientras estábamos en la conferencia de prensa, los equipos seguían trabajando, lo van a seguir haciendo en esta búsqueda conjunta. ANEP, el Ministerio de Desarrollo Social, el INAU, el INISA, también el Ministerio de Educación y Cultura por los ECAP, donde Claro. también se vinculan gurises. Otras instituciones, el propio BPS, bueno, un trabajo entre instituciones que creo que muestra que tenemos que tomar la inasistencia del sistema educativo más que como un elemento a penalizar, que siempre ha estado la discusión esta de la condicionalidad o no de las transferencias o determinadas transferencias monetarias. Hay un marco legal, insisto, vigente, se está aplicando, pero más allá de eso, lo tenemos que tomar como una alerta que convoque a la acción del Estado y a decir, bueno, con este dato no nos podemos quedar quietos. Es un tema de larga data igual, ¿no? Sí. Que no se haya podido hincar diente en muchísimos años. No es fácil. No, no es fácil. Sentimos que bueno, con esta iniciativa hicimos algo diferente, ¿no? Y queda demostrado con los datos, porque esta situación que yo les comentaba de escasa revinculación en años anteriores, obviamente que no es por un problema de falta de voluntad de una institución, es que esta estrategia no se había desarrollado, se había ido por otro camino y, bueno, la revinculación era muy escasa. Entonces, evidentemente que solamente mandar el mensaje o alguna acción que vaya en línea de avisar que si no te revinculás se suspende la asignación familiar no es suficiente y se pueden hacer otras cosas y eso está quedando demostrado. Ministro, le cambio de tema. Me gustaría abordar el tema de la evaluación del plan invierno de esta alerta roja que sigue vigente. ¿Hasta cuándo? Sigue vigente. Lo que se ha evaluado en el marco del SINAE es que al momento lo más prudente, lo más razonable es mantener la alerta. Nosotros estamos trabajando desde el inicio del invierno y en realidad antes, porque empezamos el plan invierno el 25 de abril. Sí. Este plan invierno empezó antes que lo que suelen empezar este tipo de estrategia, en una ampliación muy grande de plazas para personas en situación de calle. De hecho, antes de empezar la alerta ya habíamos generado cerca de 1000 plazas nuevas en el sistema en los meses que llevábamos de gestión. La alerta comenzó el 23 de junio. Sí. Bueno, anteriormente ya teníamos una cantidad de plazas generadas que nos permitieron básicamente que las personas que pedían cupo no quedaran afuera, que era algo que solía pasar en el sistema, ¿no? Que no dieran los cupos, digamos, para la gente que solicitaba. Pero lo que observamos es que obviamente con esto no bastaba, entonces empezamos a intensificar mucho las tareas de captación, de buscar justamente vínculo con las personas en calle que no se acercaban a pedir un cupo. Ahí surge un programa que lo iniciamos antes de la alerta también, que se llama Puertas Abiertas, Comunidad de la Calle, que es un programa que generó centros comunitarios en distintos barrios que abren a las 6 de la tarde y reciben a las personas que quieren pedir un cupo nocturno. Esto ha tenido un éxito muy importante. Estamos en estos días buscando la forma también de sistematizar la información, pero la mayoría de las personas que piden cupo nocturno pasaron a pedirlo en estos lugares en lugar de pedirlo en la puerta de un refugio, que ustedes veían a veces y todavía se sigue viendo en alguno, colas de personas afuera, esperando muchas horas, eso genera también distorsiones en el barrio. Para las personas es una espera que no es cuidada, no se está aprovechando ese tiempo para hacer un trabajo con las personas que están ahí. Entonces, bueno, esto fue exitoso, vinculó gente que no se estaba vinculando. Un porcentaje alto no estaba yendo a los refugios y a través de estos centros, que además lo gestionan en convenio con nosotros, organizaciones que tienen inserción barrial, que conocen el barrio, hacen un trabajo además de salida con duplas que van al territorio, en lugar de quedarse adentro del centro, que hay algunos que quedan adentro trabajando con la gente, pero desde las 4 de la tarde esas duplas están conversando con las personas que están en calle, invitándolas. ¿Y cuál es el perfil de esa persona que vive en calle? La mayoría son hombres, de edad creo que son 40 años. ¿Cómo es el perfil? Me imagino que ahora con toda esta información se va a manejar mejor el sistema calle. Bueno, amplia mayoría de varones, sí. Ahora
yo todavía no había entrado en el capítulo de alerta, pero ahora voy a hacer un comentario sobre eso. En los centros de evacuados aparece un porcentaje mayor de mujeres que las que hay en el sistema de refugios del Ministerio de Desarrollo Social. Esto también habla de alguna dificultad adicional de captación con las mujeres que están en calle por el sistema tradicional, digamos. Hay una incidencia alta de problemas de consumo problemático de drogas. Obviamente cuando uno narra estas características, tiene que tener cuidado de no estigmatizar a la población o que ya el resumen sea todos tienen los mismos problemas. ¿Pero estaban en los registros, por ejemplo? En los registros del ministerio, bueno, te puedo decir que casi el 50% de los que entraron ahora por centros de evacuados, que están vinculados a la alerta roja, hacía más de un año que no entraban a ningún dispositivo del sistema. Y el 30% hacía 4 años que no pasaban por ningún dispositivo. Esto quiere decir mucha gente a la intemperie que no tuvo durante mucho tiempo acceso a ninguna propuesta. Y ese no tener acceso no quiere decir que la propuesta no existiera, ¿no? Yo les contaba la historia de los cupos que nosotros ampliamos y bueno, nos pasaba que nos quedaban cupos disponibles. Claro. O sea, no es que las personas no tenían un lugar a donde ir. No. Pero por alguna razón, por alguna razón esas personas, o porque no se las iba a buscar de forma insistente, o porque la forma de ir a buscar no era la adecuada, o porque la propuesta tampoco era adecuada para la persona, no ingresaban. Sigue pasando, estamos buscando todos los días gente que está desvinculada del sistema. Todos los días vemos gente. Y todos los días vemos gente. Acá a una cuadra tenemos 5 o 6. La respuesta no es perfecta. Creo que todos notamos que hay menos personas en situación de calle a la intemperie, digamos, en la noche, sobre todo en los horarios de la noche, porque hay un trabajo muy fuerte, porque la alerta lo que permitió, nosotros dijimos, bueno, situación climática muy adversa como estábamos teniendo. Este es el invierno más frío en décadas, ¿no? Ahora cambió un poco la situación, pero veníamos con un invierno muy frío. Y esta realidad de que cupos disponibles, pero no lográbamos todavía incorporar a todos. Entonces, además de los instrumentos que ya estaban, internación involuntaria, otras leyes, otros instrumentos legales que permiten actuar, fuimos a la alerta roja que nos permite utilizar un instrumento que se llama evacuación obligatoria, donde después de la intervención social, la policía le puede decir a la persona, mira, si vos no te retirás de este lugar, te vamos a llevar. Claro. Y ahí se ha permitido, la policía ha hecho más de 200 traslados diarios, promedio, y a través de los centros evacuados captamos unas 400, 500 personas más de las 2.000 y pico que nosotros estábamos captando. Hoy el Ministerio de Desarrollo Social tiene en sus centros alrededor de 2.300 personas, fuera de las que están 24 horas en otras propuestas, que son 4.500. O sea, ahí podemos sumar 4.500 más 2.500, tenemos 7.000 personas abarcadas por el sistema, y a eso hay que sumarle las personas que están en los centros evacuados, que son alrededor de 400 o 500 Sibila, más. cuando uno escucha el tema también, hablábamos recién de educación y ahora con el tema de las personas en situación de calle, uno tiene la sensación, que es lo que hay que hacer en primera instancia, ¿no?, de apagar incendios, ¿no? Vamos a buscar a los chicos que no están yendo a la escuela, vamos a buscar a aquellas personas en situación de calle que están en una extrema vulnerabilidad para que no se mueran de frío, etcétera, etcétera. Pero concomitantemente estimo yo que se está trabajando en cómo resolver estos problemas de fondo. Y cuando hablamos de personas en situación de calle, yo no me gusta ser generalista, pero estoy seguro que debe de trepar el 90% de las personas con dificultades de salud mental. Nadie que está en esas condiciones evidentemente está estable en su situación mental, y hablamos de depresión, hablamos de adicciones, hablamos de esquizofrenia, de cantidad de situaciones que hay que trabajarlas y que hay que manejarlas. Hablamos de trabajos entre instituciones, y cómo se está pensando o proyectando eso para no solamente sea apagar el incendio, que tengan un refugio y no solucionar la problemática de fondo. No generalizo, pero estoy seguro que la mayoría tienen problemas de salud mental. Sí, bueno, eso está evidenciado, es así. Hay una prevalencia muy importante de problemas de salud mental. Ustedes saben que el sistema a veces no tiene respuesta rápida para los problemas de salud mental en todos los sectores de la población. El Ministerio de Desarrollo Social tiene algunas propuestas de salud mental que permiten encontrar soluciones relativamente rápidas para algunas personas que solicitan, por ejemplo, rehabilitarse por el uso problemático de drogas. Tenemos convenios con comunidades terapéuticas y, de hecho, muchas de las personas que han entrado por centros evacuados las hemos derivado, también de refugios, obviamente, se hacía habitualmente, a estos dispositivos. Después, bueno, como todo, este tipo de tratamientos requiere la voluntad de la persona. A veces las personas ingresan y después
deciden desvincularse, vuelven a la calle. Hay otros problemas de salud mental que no pasan por las adicciones, tú mencionabas algunos. Después hay muchos problemas de salud que no tienen que ver estrictamente con la salud mental, ¿no? Obvio, sí. Pero hay, por ejemplo, una importante cantidad de personas en situación de calle que padecen tuberculosis u otras afecciones. La sífilis que viene en aumento también, ¿no? La sífilis también, o sea, realmente desde el punto de vista de la salud, bueno, ahí los más idóneos para hablar son obviamente las autoridades del sistema de salud, pero bueno, es un trabajo coordinado permanente, un trabajo con ACE de forma permanente también, y hay ahí también una cultura que hay que trabajar mucho en los propios equipos sociales, en los equipos de salud, en los equipos policiales, en todas las instituciones del Estado, de cómo trabajamos con esta población, ¿no? Hay acá Pero muchas vulneraciones. Hay un plan de trabajo. Sí, hay un plan de trabajo y hay estrategias, ¿no? Estrategias concretas que han permitido que muchas personas, por ejemplo, salgan a un espacio de rehabilitación de uso problemático de drogas o vayan a un centro 24 horas de salud mental específicamente que también tenemos. ¿Pero ese plan ya está pensado? O sea, ¿ya se está llevando a cabo? ¿No hay un plan Sí, nacional? se está llevando a cabo. En realidad, estas son estrategias, Sí. muchas de estas ya venían implementándose de administraciones anteriores. Nosotros lo que hemos hecho es dar un salto en cantidad de cupos. También lo hicimos para el caso de las comunidades terapéuticas y lo estamos utilizando como parte de la estrategia de desevacuación, porque una persona tampoco puede permanecer en un centro evacuado de forma indefinida. Eso no es una solución. Le hemos dado a todo el sistema de refugios nocturnos y de contingencia régimen de 24 horas, que eso es algo que no se había hecho en inviernos anteriores, decidimos hacerlo. Obviamente todo eso tiene un costo también económico, estamos trabajando en el marco del presupuesto anterior. ¿Ya tienen definido? Y con refuerzos, ¿no? Sí. que el Ministerio de Economía ¿El también ha presupuesto habilitado. para el ministerio ya lo tiene definido? Tenemos definida una propuesta, pero la estamos Sí. conversando en la interna del gobierno, particularmente con el Ministerio de Economía y Finanzas, en un trabajo previo a la definición del presupuesto, porque el presupuesto es de todo el Estado. ¿Y en qué áreas aumentaría más el presupuesto dentro del MIDES? ¿Para qué áreas específicas? Bueno, nosotros tenemos, te diría, 4 grandes prioridades que las hemos venido manejando desde el inicio de la administración. Una es el área de primera infancia, que es transversal a muchas políticas del Ministerio y de otros organismos del Estado, no exclusivamente del Ministerio de Desarrollo Social. Ahí poner un foco fuerte en la reducción de la pobreza infantil, en trabajar en las condiciones de vida de los niños, las niñas y los adolescentes. Este es un desafío para el desarrollo del Uruguay. Tenemos una prioridad también muy importante en todo lo que tiene que ver con emergencia y poblaciones en extrema vulneración. Eso incluye también a muchos niños, niñas y adolescentes, pero incluye a mujeres víctimas de violencia de género, incluye a mujeres y personas víctimas de trata, que también es una situación dura que se da en el Uruguay y en la que la respuesta es insuficiente. Incluye a la población de calle, incluye a la población migrante en situación de vulneración, incluye a las personas que egresan del sistema penitenciario. Ahí nosotros tenemos a la DINALI, la Dirección Nacional de Apoyo a las Personas Liberadas. Y adultos acá mayores, por favor. incluye a los adultos mayores. Nosotros tenemos el Instituto Nacional de las Personas Mayores, que es una institución con muy poco presupuesto. También estamos Bueno, el otro día trabajando en estuvo fortalecer. el presidente de la Asociación de Residenciales reclamando más cupos para los adultos mayores. Bueno, vivimos todo lo que pasó en Santa Lucía, ¿no? Con lamentablemente el fallecimiento de este hombre de 96 años, un residencial que no tenía habilitación de bomberos, no tenía habilitación de ninguna índole. ¿Cómo es el seguimiento? Porque acá hay un trabajo del Ministerio de Salud Pública y también del MIDES. ¿Cómo se trabaja para que estas situaciones no vuelvan a suceder? El adulto mayor, lo decía el responsable de esta asociación, que están pidiendo más plazas para poder ayudarlos. Sí, ahí, para terminar la respuesta anterior, Sí. porque tiene que ver con esto, ni que hablar, hay muchas vulneraciones sobre las personas mayores, ¿no? Y esta es un área que a veces se deja un poco de lado porque, bueno, asumimos que el problema principal lo tenemos en la infancia, la adolescencia. Efectivamente, ahí tenemos un problema muy grande, pero no es contradictorio, ¿no? ¿Verdad? Y muchas veces también las personas mayores son factores muy importantes en los hogares donde hay niños, pero por otra parte son personas cuya dignidad tiene que ser valorada, promovida, respetada. Entonces ahí hay una prioridad. En discapacidad hay otra prioridad también muy importante. Y después yo diría 2 prioridades transversales, y después paso a la pregunta que me hacías. Una tiene que ver con los cuidados, con la política de cuidados, que es el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, pero es además incorporar la perspectiva de cuidados a la política social en general. Cuando hablamos de personas mayores, hablamos de política de cuidados. Cuando hablamos de primera infancia, muchas veces estamos hablando también de política de cuidados. Cuando hablamos de desigualdad de género, estamos hablando de política de cuidados.
Y otra línea transversal que es muy propia de la impronta que nosotros queremos darle al Ministerio es la del desarrollo comunitario. Nosotros queremos impulsar el desarrollo de las comunidades, el desarrollo de los barrios, que la gente pueda también organizadamente colocar sus propuestas, participar, fortalecer las capacidades de la comunidad. Porque si uno solamente se dedica en la política social a mejorar capacidades individuales, después sucede que las personas viven en un barrio, en un hábitat, interactúan con otras, y si no hay una transformación en las relaciones también en ese barrio y en la materialidad de ese barrio y de esa comunidad, muchas de esas inversiones que se realizan terminan cayendo en saco roto y después a la primera crisis tenemos mucha fragilidad, incluso en personas que han sido asistidas o acompañadas por la política social. Voy ahora al tema de los establecimientos de larga estadía. Ahí ustedes saben que nosotros tenemos una competencia compartida con el Ministerio de Salud Pública en el caso de los establecimientos de larga estadía para personas mayores. Luego existen otros establecimientos de larga estadía, como el caso de este establecimiento de Santa Lucía, en el que conviven personas de distintas edades y que en general están vinculados con problemas de salud mental. Pasó en Tacuarembó. Pasó en Tacuarembó el caso de un centro que fue clausurado. Y hay muchos centros que no están registrados, ¿no? Entonces es muy importante, en el caso de estos establecimientos que no son exclusivamente de personas mayores, no hay una competencia específica del Ministerio de Desarrollo Social, pero igual hemos participado en los cierres y en el acompañamiento de las personas que quedan allí, que hay que buscar un destino para ellas, acompañar. Sí, a eso iba. ¿Tiene la capacidad del Estado de poder solucionar el problema de estas? El señor hablaba de miles son miles de personas que están en esta condición. Cerramos los residenciales que no están habilitados y ¿qué hacemos con este adulto mayor? Claro. ¿Tenemos la capacidad como Estado de ayudarlos? Bueno, lo que hemos hecho, y lo hemos hecho en base a un esfuerzo también presupuestal muy grande, porque estas cosas tienen obviamente costos, cuando no hay situación de las personas que permita afrontar el costo. Claro, estamos hablando de uno que está en regla entre 45.000 y 250.000 pesos por persona. Exacto. Lo que hemos hecho en articulación con otras instituciones del Estado, pero el Ministerio de Desarrollo Social en particular ha dado una respuesta fuerte en esto, es vincular a las personas a otros establecimientos que sí tienen habilitación. Esto no quiere decir que los establecimientos no tengan problemas, porque a veces los establecimientos tienen habilitación y de cualquier manera se registran situaciones que hay que seguir siempre investigando, valorando. Ahora, hay una cantidad muy importante de establecimientos que no tienen habilitación de ningún tipo, ni la social que da el Ministerio de Desarrollo Social, ni la sanitaria que da el Ministerio de Salud Pública, mucho menos habilitación de bomberos. En ese sentido, claro, uno tiene la sensación que han pasado muchos años, porque este es un tema viejo, ¿no? No es de ahora, ni de esta administración, ni de la anterior, viene de mucho antes, y uno le queda la sensación, muchas veces, que es más fácil mirar para el costado en estos temas, porque evidentemente, si nos pusiéramos a centrar foco y a clausurar todos los centros que no están en condiciones, esos pobres viejos no sé dónde van. Esa es la realidad. Y a veces creo que es más fácil mirar para el costadito y seguir andando. Y después estos temas se explotan, como explotó en la pandemia, por ejemplo, como explota ahora cuando hay algún incendio, pero es como que pasan los años y seguimos siempre en la misma. Sí, nosotros no queremos razonar así, entonces lo que hicimos fue fortalecer nuestros equipos de fiscalización. Estamos haciendo mucha fiscalización dentro de las capacidades que tiene el Ministerio, que son acotadas, como la de cualquier institución. Generamos una mesa de coordinación con el Ministerio de Salud Pública, nos parecía que esto no podía funcionar de forma paralela. Sabemos que la administración anterior también hizo un esfuerzo en incrementar la cantidad de personas en tareas de fiscalización. Es una tarea que uno la ve y dice parece infinita, porque además existen muchos establecimientos que no solicitan la habilitación. O sea, que la forma de enterarte que ahí hay un establecimiento es que alguien diga, mirá, ahí hay un establecimiento. Por los costos, porque aparte tienen costos elevados. ¿La gente denuncia? Sí, hay denuncias de situaciones de denuncia, se interviene obviamente ante las situaciones de denuncia. Muchas tienen más que ver con los aspectos sanitarios, entonces bueno, allí actúa sobre todo el Ministerio de Salud Pública, pero en coordinación con nosotros, y nos parece muy importante en esto también la acción interinstitucional, o sea, acá no es una institución sola, son varias instituciones del Estado. Nosotros lanzamos ya hace unos meses una estrategia en relación a los establecimientos de larga estadía que implica también a bomberos, a otras instituciones, porque sabemos que viene el invierno y empiezan a suceder estas cosas que son en realidad la evidencia de algo que está pasando por debajo, que muchas veces no es registrado por la sociedad, ¿no? Sibila, me gustaría ir cerrando la nota con otro tema. El año pasado muchísimos padres, unas 6.000 familias, denunciaron que no tienen asistentes personales para sus hijos con TEA. ¿Cómo se está manejando desde el gobierno, desde el ministerio, esta situación? Porque hicieron
muchísimos reclamos, fueron al Parlamento, hicieron una movilización frente al MIDES el año pasado. ¿Cómo es hoy esta situación? Bueno, la situación es que nosotros asumimos con una lista de espera de solicitud de asistentes personales de 7.000 personas, ¿no? Obviamente que una lista de espera de 7.000 personas no se puede abatir en un año, hay que trabajar muchísimo, para eso necesitamos recursos, los asistentes personales tienen un costo, es una política pública que a nosotros nos importa potenciar, creemos que es muy importante. ¿No puede ir a un centro educativo? Bueno, allí hay, se Hay establecen, muchos que no pueden. Hay además un programa que se ha generado, que comenzó en la administración anterior y ahora empezó a andar con fuerza, que se llama Facilitadores de Autonomía, que no es un asistente personal en el sentido de la definición de asistente personal, pero es un acompañamiento también para el sistema educativo. Sucede que hay también, obviamente, barreras de acceso en el sistema educativo y esto es algo que hemos estado conversando con la ANEP porque es un problema que tenemos que resolver entre todos en el Estado, ¿no? Cuando existen barreras de acceso a una institución que debe prestar servicios universales, que debe garantizar el derecho de todas las personas. Pasa más en los privados, ¿no? Eso es algo que hay que pasa más revertir. en los privados que en los públicos. Que existe... Esa limitación de accesibilidad. Sí, a la sí. que se refiere. Muchas veces no lo aceptan Por al eso, niño o por al niño eso. si no tienen un asistente No, personal, y barreras pero de pasa en todos acceso, los no ámbitos. me refería a barreras de acceso de no inscribir, sino que si vos no facilitás que ese URI pueda efectivamente concurrir y sostener un proceso educativo, lo estás expulsando de alguna manera, ¿no? Entonces, la política tiene que ir acompañada de un sistema que nivele las desigualdades, y en este caso son desigualdades que tienen que ver con situaciones de vida que requieren de un apoyo adicional. Bueno, allí está el Ministerio de Desarrollo Social, tienen que estar también otras instituciones. Nuestro compromiso es, obviamente, plantear, como ya lo hemos hecho, a la interna del Poder Ejecutivo, la importancia de reforzar los recursos para este tema, ¿no? Son muchos, 7.000. Sí, es mucha gente. No son solamente niños, niñas, estamos hablando también de personas mayores que han solicitado asistentes personales y lo están esperando. Y queremos diversificar también las posibilidades en materia de política de cuidados, ¿no? Así como se generó este programa que yo mencionaba recién, que viene de la administración pasada, que lo vamos a evaluar, pero que está en marcha. Tenemos que generar otras propuestas que permitan abarcar a la población que necesita cuidados. Bueno, estamos trabajando en eso, ¿no? En el diseño de propuestas diferentes que no son exclusivamente asistentes personales. Pero es muy importante que esta demanda que existe no quede allí congelada, que de hecho no queda congelada porque la lista se sigue incrementando en la medida en que no hay una respuesta de impacto en el tema. Para eso se necesita presupuesto, ¿no? Gracias por la visita, ministro. No, gracias a Un placer usted. recibirlo.